Vamos a empezar con suelo. Química del suelo. Entonces, ay, lo malo es que ya ni modo ya. Química del suelo. ¿Qué es el suelo? Primeramente, el suelo es una matriz, ¿sí?, ambiental. Se suele decir que es una matriz sólida. Sin embargo, en el suelo también tenemos agua. Tenemos algo que se llama cuerpos de agua subterráneos y también tenemos aire. También hay aire en el suelo, sino cómo viven los pobres gusanitos, ¿no?, que producen humus, ¿no? Entonces es una matriz sólida, pero en realidad es una matriz compuesta por sólido, líquido y también aire, ¿sí?, gaseoso, ¿sí? Dentro de sus componentes, ¿no?, tenemos aquí que de los sólidos, ¿no?, tenemos que se dividen en compuestos orgánicos, ¿sí?, y compuestos minerales, o también llamados firmes. De los compuestos orgánicos de la fase sólida únicamente, o sea, es 5% del total. Sí, tenemos muy poquitos compuestos orgánicos. Ahí abarca materia orgánica, abarca compuestos ácidos como los ácidos húmicos y los ácidos flúvicos. Tenemos también luego el aire, que es del 20 al 30%, y el agua, que es del 20 al 30%. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando decimos estudio del suelo, vamos a encontrar la palabra edáfico. Edáfico significa del suelo, ¿sí?, que es parte del suelo. Por ejemplo, estudio del suelo es estudio edáfico, ¿sí? Y se forma mediante distintos procesos físicos y químicos y biológicos. También algunas bacterias ayudan a degradar, ¿no? Recuerden, el suelo es la parte más externa de la litosfera, ¿sí? Y el suelo vendría siendo como que el suelo que utilizamos, ¿no?, la parte más externa de la litosfera, es el resultado de la degradación del suelo interno, por así decirlo, ¿no?, que en realidad no es suelo, sino que es roca, ¿sí? Es roca que está conformada por minerales, ¿sí? Esos minerales principalmente tienen silicatos, ¿sí? Ya vamos a ver más allá las estructuras, ¿sí? Bueno, ahí tienen, ¿no? ¿Cómo se movilizan los contaminantes? Los contaminantes se movilizan entre fases, ¿sí?, de acuerdo a sus propiedades químicas, de acuerdo a la solubilidad del contaminante, que se mide mediante la KOW, que es la constante octanol agua, que la van a ver más en biotecnología ambiental que en química ambiental, no la vamos a ver, sino ya fuera de más, ya fuera ya muy pesado. También la capacidad de volatilizarse, que se mide mediante la KOW, que es la capacidad de que el contaminante pueda pasar de la fase atmosférica a la fase líquida, o de la fase líquida a la fase atmosférica, es decir, del líquido al gaseoso, del gaseoso al líquido. También tenemos la capacidad de absorción y absorción del contaminante en el suelo, que se mide por la KSD, que es la constante de distribución del terreno, ¿sí? Y entre el suelo y la atmósfera tenemos la KSA, que es la constante de reparto del contaminante entre el suelo y el aire, ¿sí? Y la KSW, que es la constante de reparto entre el contaminante entre el suelo y el agua, ¿sí? Composición del suelo, ¿no? Como ya vimos anteriormente, está compuesto por las tres fases, ¿no? Sin embargo, viendo únicamente la fase sólida, vamos a tener que tiene fracción orgánica e inorgánica. Fracción orgánica, materia orgánica, residuos de plantas, residuos de animales, ¿sí?, microorganismos que van a degradar esta materia orgánica, y vamos a tener microfauna, que son los animales más pequeñitos, como los colémbolos y algunos ácaros, ¿sí?, y mesofauna, que va a ser las lombrices, ¿no?, los insectos, y macrofauna, pequeños mamíferos, ¿sí? Y materia orgánica vegetal, como celulosa, hemicelulosa, lignina, proteínas, aminoácidos, azúcares y muchos componentes más de las plantas, como la pectina, los pigmentos y las ceras. Si se dan cuenta, la mayor parte es celulosa y hemicelulosa. Y en tercer lugar tenemos la lignina. La lignina es no QPN. ¿Estás por ahí, Gonza? Mande. Ya. ¿Qué es la lignina? La lignina no es la que está en la estructura de las plantas para la resistencia.
¿no? Pero vimos en la clase anterior, ¿no? ¿A qué grupo pertenece? De manera general. No, de los tres metabolitos ¿Cómo? secundarios que se ven en QPN, ¿a qué grupo pertenece? No me acuerdo. Y si vimos la clase anterior, ¿a cuál pertenecerá? A los. ¿Cómo eran los que estábamos viendo ayer? L. No se sabe ni el nombre. A los fenoles. Ya, a los compuestos fenólicos. Que se caracterizaban por tener anillos aromáticos, ¿sí? ¿Por qué quería hacer alusión a eso? Porque los ácidos húmicos, si se dan cuenta, tienen anillos aromáticos. Es porque se derivan de la degradación de la lignina principalmente. Los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos se producen de la degradación de esta materia orgánica vegetal. Y lo que le hacen al suelo es que, si ustedes ven, tienen muchos grupos funcionales. Grupos carboxilos, hidroxilos, carboxilos, hidroxilos, cetónicos, ¿sí? Por ahí muchos, por ahí cetónicos, ¿sí? Esos, recuerden que los grupos carboxilos y los grupos hidroxilos se pueden ionizar, es decir, pueden intercambiar iones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede salir por ejemplo, este hidrógeno y entrar un potasio. Aquí puede salir este hidrógeno y puede entrar un sodio. Esto se llama capacidad de intercambio iónico, ¿sí? En este caso serían cationes, ¿no? Intercambio catiónico. Y estos compuestos, ¿no? Estos ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, más algunos minerales que contiene el suelo, forman parte de la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Y esta capacidad de intercambio catiónico le permite al suelo inmovilizar contaminantes, ¿sí? Como metales pesados, pesticidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, casi no tanto estos de aquí, sino más, pero también, ¿sí? Pero principalmente metales pesados y pesticidas, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver la fracción inorgánica. La fracción inorgánica está compuesta por minerales, ¿no? De silicio, aluminio, potasio, tiene también oxígeno, hidrógeno, también por ahí vamos a ver que tiene calcio y magnesio, ¿sí? Y la unidad fundamental de las rocas, ¿no? Que luego van a formar las arcillas, son este de aquí, el silicato, ¿sí? El silicato es muy similar al carbono, también tiene valencia +4, ¿sí? Y este también forma un tetraedro, que forma el carbono, como en el caso del metano, ¿sí? Con 4 oxígenos, ¿sí? Solo que en el carbono eran 4 hidrógenos, ¿no? Aquí son 4 oxígenos y esos van a formar un tetraedro, ¿sí? La unión entre tetraedros van a formar distintas formas geométricas, ¿sí? Que van a dar lugar a los diferentes minerales que conforman las arcillas, ¿sí? Y esto se ve mediante estas reacciones químicas. Estas reacciones químicas, que son las reacciones, tienen un nombre, no me acuerdo, no, igual no se lo tienen que saber, pero un científico lo descubrió porque cogió suelo, lo calentó a unas altísimas temperaturas, mayor de los 2000 grados centígrados, y vio qué minerales iban formando a partir del suelo. Y en base a la temperatura a la que se formaban, decían, este es más estable, este es menos estable, este es menos estable, este es mucho más estable, ¿sí? Entonces, el olivino se forma a temperaturas muy altas, ¿sí? Y el piroxeno así sucesivamente hasta el cuarzo, que es el que se forma en la temperatura más baja, que es el mineral más estable, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma el suelo? ¿No? El suelo se forma mediante la degradación de las rocas, ¿sí? Lo que ustedes ven encima, donde siembran ustedes su papa, ¿sí? Es el suelo más viejo, por así decirlo, ¿no? Es el suelo más viejo que hay. Y se da mediante 3 procesos importantes que están numerados aquí, pregunta de examen, ¿no? Primero, alteración de los alterables, ¿sí? Es decir, ¿no? Yo tengo minerales en las rocas que van a ser degradados por la temperatura, la presión, los microorganismos incluso, como algunas bacterias que sacan azufre de los minerales, ¿sí? Y hace que se vayan alterando,
¿sí? Luego esos minerales se van a disolver y se van a perder. Entonces el segundo es pérdida de solubles. Entonces esos minerales que se van a pasar a la fase líquida van a disolverse y van a irse por el agua y se van a perder, ¿sí? Eso se llama lixiviación. Y tercero, formación de arcillas, ¿no? Las arcillas son ya los alterados, ¿no? Luego se alteran lentamente, se pierden los elementos más solubles como algunos iones, ¿cuáles? Calcio, potasio y sodio y magnesio, ¿sí? Y después los menos solubles que van a ser el hierro, el aluminio y el silicio, ¿sí? Formando las arcillas. Entonces aquí vamos a ver cada uno de estos minerales. Primero el olivino, el más facilito, ¿sí? El olivino es de este color y se forma únicamente por tetraedros de silicatos sueltos, ¿sí? Como el oxígeno tiene valencia -2, este es SiO4, ¿verdad? SiO4, entonces el silicio tiene valencia +4, +4, el oxígeno valencia -2, -2 por 4, -8, +4 tenemos un déficit, ¿verdad? +4 tenemos 4 electrones de déficit de carga, por lo tanto es inestable. Se estabiliza por la unión, ¿no? de iones como iones magnesio o hierro, ¿sí? Tenemos el piroxeno. En el piroxeno estos silicatos se van a ir compartiendo átomos de oxígeno formando esta estructura de aquí, ¿sí? Que se llama piroxeno. Va a seguir teniendo un déficit de 4, por lo tanto también vamos a tener capas de magnesio o hierro entre ellas, ¿sí? Luego tenemos el anfibol, ¿no? El anfibol se forma de los piroxenos, pero a temperaturas más bajas, es decir, a menos de 2000 grados centígrados, para formar estas dobles cadenas que tenemos aquí. Este es el piroxeno, ¿sí? Este tiene un déficit de 6, por lo tanto aquí también vamos a tener átomos de silicio, átomos de hierro y magnesio que estabilicen al piroxeno. Tenemos la biotita. La biotita ya, si se dan cuenta, se comienzan a agrupar, ¿no? En forma de malla, ¿sí? Y este mineral ya está presente en las arcillas y contiene potasio, aluminio y silicatos, ¿sí? Y también puede incorporar átomos de hierro y magnesio, ¿sí? Tenemos la moscovita. La moscovita ya está en forma de capas. Si se dan cuenta, tenemos todo esto es la moscovita, ¿no? Tenemos dos capas aquí, dos capas acá. Y esas capas de aquí, entre estas dos, tenemos una capa de potasio, ¿sí? Aquí tenemos el aluminio, ¿no? Y estos, los que están de rojito, vendrían siendo los oxígenos, ¿sí? Entonces esta ya es un poco más compleja, ¿no? Se empiezan a formar láminas. En este caso esta es una lámina octaédrica, ¿sí? De aluminio. Y luego tenemos el cuarzo. El cuarzo es el más estable, ya que se forma a temperaturas más bajas, no menos de 570 grados centígrados. Y ya se forma ya no silicato, sino dióxido de silicio, ¿sí? Este de aquí ustedes lo encuentran en la playa, ¿no? Cuando se vayan a la playa y vean en la arena unas piedritas, ¿no? De este color que tienen aquí blancas, eso es cuarzo, ¿sí? Vamos a ver ahora ya las arcillas, ¿no? Las arcillas, estos son los minerales que conforman las arcillas y estas son las arcillas como tal. No tenemos, por ejemplo, la clorita. La clorita está dentro de un grupo llamado filosilicatos, es decir, son silicatos laminares, como ustedes pueden ver, y tienen un complejo TOT, ¿sí? Es decir, tenemos una lámina de silicatos, ¿no? Una O que vendría siendo de iones, ¿no? Que puede ser aluminio, magnesio, hierro, otra lámina de silicatos y una lámina de átomos de hidroxilos y también de átomos de hierro, aluminio o magnesio, ¿sí? También puede incorporarse potasio entre una de esas láminas. Y algo que pasa en este caso de las arcillas ya degradadas es que inicialmente habíamos dicho que estos tetraedros eran de silicato. Sin embargo, a veces el silicio sale, ¿sí? Del tetraedro y en vez del silicio entra el aluminio, ¿sí? Entonces aquí tenemos sustituciones, ¿sí? Tenemos la esmectita, que es igual, ¿no? Comienzan nuevamente a formarse, ¿no? Las capas. En este caso, esta es una capa
isomórfica. Y los cationes interlaminares ya van a ser de sodio y de calcio, ¿sí? Se dan cuenta, entonces tenemos aquí los tetraedros de silicio. Dentro vamos a tener algunos átomos, estos de aquí son de silicio, sin embargo también pueden estar intercambiados con aluminio. Tenemos otra capa y tenemos cationes, ¿no?, hidratados. Hidratados de magnesio, de calcio principalmente, estos de aquí, ¿sí? Estos de aquí van a formarse uno encima de otro, uno encima de otro y uno encima de otro, y van a formar el suelo, ¿no?, más joven, por así decirlo, ¿sí? Estos son los filosilicatos. Entonces las arcillas se forman de los minerales que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, de la moscovita ya agrupada, por así decirlo, en esta forma, no se va a formar una hilita. Entonces la hilita es una arcilla heredada a partir de la moscovita, ¿sí? Entonces esta es una hilita dioctaédrica, ¿sí? O sea, cualquier arcilla heredada de un mineral filosilicato se llama hilita. En este caso, la hilita pueden ser de la moscovita y la biotita, de filosilicatos, ¿no? También puede ser la brusita, ¿no? Hay un montón de minerales, ¿sí? No vamos a ver todos, solo los que se menciona en las diapositivas del doc. Entonces, la moscovita es dioctaédrica, ¿sí? La biotita es trioctaédrica, es decir, que tiene 3 octaédricos. Y la clorita puede ser diotri, ¿sí? Entonces, esos, y a partir de las arcillas, ¿no?, heredadas, que son las hilitas y las cloritas, se forman las arcillas transformadas, que ya se llaman vermiculitas. Entonces, una hilita dioctaédrica va a dar lugar a una vermiculita dioctaédrica, ¿no? Y una hilita trioctaédrica va a dar lugar a una vermiculita trioctaédrica. Y así sucesivamente, ¿no? Una clorita que puede ser diotri va a dar lugar a una vermiculita diotri, ¿sí? Y aquí tenemos una vermiculita, ¿no? La vermiculita en este caso es una dioctaédrica, si se dan cuenta. Aquí tenemos los 2 octaedros. Y tenemos que entre esas láminas tenemos, ¿no?, átomos de aluminio, ¿no? Aquí tenemos aluminios que también están formando tetraedros, ¿sí?, con oxígeno, ¿no? Y aquí tenemos, entonces después, es como un tipo, dan de cuenta que esto es un sándwich, ¿no? Entonces tenemos aquí el pan, ¿no? Y dentro del pan tenemos una lámina de queso. La lámina de queso pueden ser iones. Entonces pueden ser iones de calcio, únicamente solo de calcio, únicamente solo de potasio, o también pueden ser una mezcla entre potasio, calcio, magnesio, sodio, esos de ahí, ¿sí? Y eso se repite, ¿no? Entonces tenemos 2 láminas octaédricas, en la mitad tenemos el aluminio, luego tenemos los iones. Y eso se repite, ¿no? Láminas octaédricas, en la mitad aluminio, luego tenemos iones. Láminas octaédricas, en la mitad aluminio, y tenemos iones, ¿sí? Así sucesivamente. Y luego tenemos las arcillas neoformadas, ¿sí? Es decir, estas no vienen de las hilitas, sino que estas se forman a partir de la degradación, ¿sí?, directamente desde el suelo, ¿no? Por ejemplo, las esmectitas, las caolinitas y las gipsitas. Por ejemplo, la esmectita tenemos la monmorilionita, ¿sí? Y esto de 2,1 es su relación, ¿no?, en la que tiene entre capas octaédricas y capas iónicas, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí un poco de química de los materiales, ¿sí? Esto se profundiza más en carreras como carreras de ingeniería civil, ¿sí? Ahí se ven mucho los materiales, ahí se profundizaría más eso. Pero como no somos ingeniería civil, casi no le paramos mucho a eso, ¿ya? Entonces, lo que sí tienen que saber ustedes es los tipos de suelo de acuerdo a su estructura. Existen 3 grandes tipos de suelo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí tenemos tiempo. Tenemos 3 grandes tipos del suelo, que es el suelo arcilloso, el suelo limoso, ¿sí?, y el suelo arenoso, ¿sí?
Y entre este uno y el otro hay el matices, ¿sí? Hay todos los matices. Entonces, esto lo vemos en un diagrama ternario, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los tres tipos de suelo, ¿no? Arcilla, limo y arena, ¿sí? Entonces, de acuerdo al porcentaje que tengan de estas tres sustancias, va a ser el tipo de suelo que tenemos aquí, ¿no? Este es el diagrama de USD, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros hacemos un ensayo y tenemos, por ejemplo, grava, hacemos un tamizado. Tenemos grava, arena gruesa, arena fina, limo grueso, limo fino y tenemos arcilla. Entonces mezclamos, ¿no? Vemos qué peso tienen y calculo yo el porcentaje. Y una vez que calculo el porcentaje, ¿no? Yo vengo aquí y digo, ah, tiene tanto de esto, tanto del otro, cayó en este punto, entonces justo en este punto es arcillo limoso o arcilloso, ¿sí? Tenemos un ejemplo, ¿sí? Esto lo vimos en OPE, ¿se acuerdan? Esto es parecido al diagrama ternario entre los tres componentes. Es igualito, solo que este es sólidos. Por ejemplo, aquí tenemos los resultados de un análisis granulométrico, ¿no? Tenemos 50% de arena, 20% de limo y 30% de arcilla. ¿Qué tipo de suelo será? ¿Sí? Entonces, llego aquí y el que está arriba, que sería arcilla, ¿no? Viene representado por estas líneas de aquí. ¿Sí se acuerdan, verdad? Esto es OPI. Y entonces 50% de arena, ¿no? Si acá es arena, no, arena, ¿dónde está? La arena está acá. Entonces, arena 50% aquí. ¿Cuáles son las líneas que siguen 50%? Estas de aquí. Estas de aquí todas siguen 50%. ¿Sí? Luego vamos con el limo, ¿no? El limo está aquí. Entonces, limo de aquí para abajo es limo. Entonces, aquí es 100% limo. Y me dice 20% limo, es decir, acá. 20% limo. ¿No? Junto las dos, ¿no? 50% de arena, 20% de limo y me queda aquí. Es un suero franco arcilloso arenoso, ¿sí? Y obviamente si yo veo la concentración, ¿no? de la arcilla, me tiene que dar en 30%, que es esta de aquí. Entonces sí. Entonces es un suelo franco arcilloso arenoso, ¿sí? Ahí está la respuesta. Franco arcilloso arenoso. Y hasta ahí. Ahí que tenemos un ejercicio, ¿sí? Yo creo que sí tenemos tiempo para hacer ejercicio. Vamos a... ¿Cuánto tiempo se demora? Unos 5 minutos, yo no creo que más de 5 minutos. Entonces a las 8:32 hacemos la retroalimentación, ¿sí?
¿Ya, Alejo? ¿Daniel? ¿Te salió? ¿Alejo, estás por ahí? ¿Estás despierto? ¿Alguien está vivo por aquí? ¿Qué tipo de suelo te quedó? Tal vez. ¿Ya le sacaste? Alejo, ¿estás por ahí? Bueno, la respuesta era Franco, ¿no? O sea, haciendo los cálculos, ¿no? Dividiendo 120 para 250 y así sucesivamente, teníamos porcentajes de 48%, 37% y 15%. Entonces nos ubicamos en arena. Arena está aquí. Entonces, arena 48%, más o menos por aquí. Y esta línea de aquí es toda la línea de 48%. Entonces, limos, ¿no? 37%. Entonces, limos 37% por aquí. No se une con la otra línea, entonces más o menos por aquí, ¿no? Y arcilla 15%, no más o menos por aquí. Entonces nos da un suelo de tipo franco, ¿sí? Vamos con las fórmulas, ¿no? Lo interesante de los... Lo interesante del segundo parcial de suelos son los ejercicios, ¿sí? Entonces, recordar, ¿sí? El, el suelo tiene un volumen de suelo de sólidos que vendría siendo la fase, la fracción orgánica más la fracción inorgánica sumadas, sí va a tener un volumen de vacío o volumen de huecos, o también llamado volumen de aire, ¿no? O volumen de gas, que viene dado por el gas que se encuentra en los suelos, y va a tener también un volumen del agua que se encuentra en el suelo, ¿sí? Hay algo que se llama nivel freático. El nivel freático es donde empiezan, ¿no? el, las aguas que se encuentran debajo del suelo, ¿sí? Por debajo del nivel freático vamos a decir que el suelo está saturado. Es decir, que todo el volumen de vacíos está ocupado por el volumen de agua, ¿sí? Es decir, que no hay aire. Otra de las consideraciones que vamos a tener para los ejercicios es que el aire vamos a decir que no tiene peso, ¿sí? Que no tiene masa, ¿sí? Entonces la masa del aire va a ser 0 gramos, ¿sí? Eso por comodidad, ¿sí? Y vamos a ver dos tipos de densidades. Tenemos la densidad de los sólidos, que es la densidad igual a la masa seca sobre el volumen de suelo seco. Y vamos a tener la densidad aparente. La densidad aparente del suelo va a ser igual a la masa del suelo seca sobre el volumen total, ¿sí? Masa del suelo seca, recuerden, siempre es masa del suelo seca sobre volumen. Si es que es sobre volumen del suelo seco, es densidad de sólidos o densidad de sólidos en base seca, y densidad aparente seca va a ser igual a la masa seca del suelo sobre volumen total. Entonces aquí es igual al volumen total, al volumen de los sólidos más el volumen del vacío, volumen del aire más el volumen... Bueno, el volumen del vacío es en realidad es la sumatoria del volumen del aire más el volumen del agua, ¿sí? Y vamos a ver luego la porosidad. La porosidad se va a medir igual a la masa del suelo seco, ¿sí? Sobre, perdón, la masa de vacío sobre el volumen total, ¿sí? La masa, bueno, en realidad vendría siendo el volumen, en realidad. El volumen del vacío total viene dado por el volumen del agua más el volumen del aire sobre el volumen total, ¿sí? Entonces, porosidad es igual al volumen de vacío que viene dado, no le paren por esta M, entonces volumen de vacío, aquí era una V. Volumen de vacío sobre volumen total. Volumen de vacío es igual a volumen del agua más el volumen del aire. Luego tenemos la humedad a partir de los pesos, ¿sí? La humedad a partir de los pesos, o también llamada humedad gravimétrica, es igual a la masa del suelo, ¿sí? A la masa del agua, perdón, sobre la masa del suelo seco, ¿sí?
Entonces la masa del agua sobre la masa del suelo seco es igual a la humedad, ¿sí? Y la humedad a partir de los volúmenes, que es la que más solemos utilizar, ¿no? Es igual al volumen del agua sobre el volumen total, ¿sí? Del suelo. Esa es la humedad. Luego tenemos el grado de saturación. El grado de saturación nos indica qué cantidad del volumen de vacío del suelo está ocupada por agua. Y se calcula sobre el volumen del agua sobre el volumen de vacío, ¿sí? Esa es la saturación, ¿sí? Y esas son todas las fórmulas que tengo que saber. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio, ¿no? Entonces nos dice que un núcleo de suelo recogido en el campo tiene un volumen bruto de 100 mililitros, ¿no? Ese volumen es volumen total, ¿sí? Y un volumen de aire de 30 centímetros cúbicos. Ese es volumen de aire. Y nos dice una masa mojada, ¿sí? Es decir, tenemos una masa de suelo seco más masa de agua, ¿no? De 145 gramos. Y una masa seca de 125 gramos. Y nos pide calcular la porosidad total y la densidad en masa, ¿sí? Es decir, la densidad en masa está de acá, ¿sí? La densidad en masa, ¿sí? Vamos a calcular las dos, igual si vale calcular las dos. No, aquí tenemos ya la respuesta. Entonces, vamos resolviendo. Primero vamos a poner los datos aquí. Entonces, el volumen total nos están dando 100 mililitros, ¿sí? 100 mililitros. El volumen de aire nos están dando 30 centímetros cúbicos. Recuerda, un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, entonces 30 mililitros. ¿Ya? Masa mojada, es decir, la masa de sólidos, ¿no? Más la masa del agua de 145 gramos, ¿sí? Y una masa seca, es decir, ¿no? Una MS de 125 gramos. Con esas dos yo puedo calcular la masa de agua. Y con la densidad del agua, que es 1, entonces yo puedo calcular el volumen del agua. Y con el volumen del agua, el volumen del aire y el volumen total, yo puedo calcular la porosidad, ¿sí? Entonces vamos a calcular primero la masa de agua, ¿sí? Entonces la masa de agua facilito, ¿no? 145 menos 125, ¿no? Nada más 20 gramos, ¿sí? Esto yo multiplico por la densidad del agua, que es bueno, divido, ¿no? Divido por la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, o 1 gramo sobre mililitro, y con este se va. Y tengo que la masa, bueno, el volumen de agua va a ser igual a 20 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 20 mililitros, ¿sí? Este es el volumen de agua. Y voy a calcular la porosidad, ¿no? La porosidad, ¿no? Que viene dada por ese símbolo, ¿no? A ver, porosidad, no, más o menos así. Entonces la porosidad va a ser igual al volumen de vacío, que podemos llamarle VF, o también se sabe llamar VH, sobre el volumen total, ¿sí? Entonces el volumen de vacío es igual al volumen del aire más el volumen del agua. Recuerden que que la masa del aire es despreciable, se desprecia. Entonces tenemos el volumen del aire, que vendría siendo 30 mililitros, más el volumen del agua, que es 20, ¿sí? Sobre el volumen total, que es 100. No, y que facilito este ejercicio, ¿no? Salió 0.5. ¿Ya? 0.5 de la porosidad, ¿sí? Y vamos con la densidad, ¿no? Me pide calcular la densidad en masa. Entonces la densidad en masa es igual a la masa de suelo seco. Bueno, a la masa... Sí, a la masa de suelo... Bueno, pongamos la masa sobre el volumen. ¿Sí? Bueno, veamos acá. ¿Qué densidad? La masa del suelo seco sobre la densidad, ¿sí? Sobre el volumen del suelo seco.
La masa de suelo seco. Entonces aquí tendríamos, ¿no? La masa de suelo seco sabemos que es 125 gramos sobre el volumen. Vamos a calcular la aparente, ¿no? Porque no podemos calcular el volumen del suelo seco porque necesitaríamos la densidad para saber qué volumen ocuparía esto. Entonces vamos a dividir esto para 100, que sería una densidad aparente. Entonces esta densidad aparente sería 125 para 100, que es 1.25 gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? En cualquier unidad le podemos dejar. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Porosidad 0.5 y densidad aparente seca, o sea, densidad y masa 1.25 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Que son los resultados que tienen ustedes aquí. ¿Alguna duda tal vez por ahí? Kevin, no, Daniel. Ricky, ¿por qué razón dijiste que no podíamos calcular el volumen seco? Porque para el volumen seco nosotros necesitaríamos una densidad que sea solo densidad seca, ¿sí? Porque, o sea, queremos calcular la densidad seca, pero para eso necesitamos el volumen seco. Y el volumen seco se calcula con la densidad seca, entonces, o sea, la densidad en masa seca. Entonces, no, por ahí no. Entonces, ese no podemos calcular. Dale, es que justamente tienen la duda, es que como ya teníamos el volumen bruto, que era el volumen total, y también nos estaba dando un volumen de aire, y también habíamos sacado Por el volumen del diferencia, agua, no sabía si es que se podía despejar. sí, sí se puede despejar. Sí, sí se puede calcular. Claro, tendrías que restarnos, nos sale 50 mililitros. Sí, sí Ah, ya, valdría. Sí valdría también. gracias. Sí, muy bien. No, pero ese sería densidad en masa, en base seca, ¿no? Densidad en masa seca, ¿sí? Nosotros calculamos densidad aparente, ¿sí? O sea, te tienen que especificar en el ejercicio. En este caso, como dice densidad en masa, yo asumí que es densidad aparente, ¿no? Porque cuando no te especifican es densidad aparente, ¿sí? Es decir, masa del suelo seco sobre volumen total, ¿sí? Y vamos a ver otro Listo, Ricky, ejercicio. gracias. ¿Ya? Entonces, ¿me ayudas leyendo, porfis, Dani? Vale, se va a llevar a cabo un experimento con 250 gramos de un suelo seco. Si el suelo, en condiciones naturales, tiene una humedad del 18% en peso, ¿qué cantidad del suelo húmedo será necesaria para conseguir 250 gramos de suelo seco? Ya, muy bien. Entonces, este ejercicio bonito, ¿no? Va. Entonces, no, masa seca, vamos a anotar los datos. Masa seca, no, 250 gramos. No, este es facilito, este solo es de calentamiento. Igual todos son bien facilitos, estos ejercicios son bien facilitos. Ahí aseguras la prueba parcial, ¿no? Porque esto es solo de la prueba parcial de la segunda unidad. Y dice, si el suelo en condiciones naturales tiene una humedad, entonces esta humedad es en peso, ¿sí? Entonces esta humedad de 18%, ¿ya? Si me dice humedad en peso, significa que esa humedad es igual a masa de agua sobre masa de suelo seco, ¿sí? Por 100, ¿sí? Y dice qué cantidad de suelo húmedo será necesaria para conseguir 250 gramos de suelo seco. Entonces, ¿ya? Mm, mm, ya, entonces aquí despejamos, ¿no? Nos dice que esto es igual a 18, ¿no? Y la masa del suelo seco es a conseguir es de 250. Entonces aquí sería 250, ¿no? Y yo despejo. Entonces la masa, a ver, ya, entonces yo despejo. Entonces la masa de agua, ¿no? ¿Cuánto sería?
Sería 250, bueno, con este se va. Sería 10 pasa acá, sería 18, 1.8 por 25. No, 45, no la masa de agua. ¿Sí? Entonces me dice qué cantidad de suelo húmedo. Entonces la masa del suelo húmedo sería igual, ¿no? A los 45 gramos del agua más los 250 gramos de suelo seco. ¿Sí? Y esto me da un lugar me da un total de 295 gramos. ¿Sí? ¿Alguna duda, Daniel? No, Ricky. Ya. A veces suelen confundirse con la humedad, ¿no? A veces suelen pensar que la humedad es la masa del agua sobre la masa total del suelo, es decir, masa del agua sobre masa del agua más masa de suelo seco. No, sin embargo, en el suelo, la humedad se mide en masa de agua sobre masa de suelo seco, ¿sí? Lo que tenemos acá, ¿no? Masa de agua sobre masa de suelo seco, ¿ya? Pilas ahí. Y bueno, vamos con este ejercicio de aquí. ¿Me ayudas leyendo, por favor? ¿Dijo? Ya, pues. A ver, un núcleo de suelo de 10 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura tiene una masa de 1690 gramos. Después de secar en una estufa a 105 grados, la masa de sólidos es de 1465 gramos. Suponiendo que el suelo tiene una densidad de partículas de 2.66 gramos sobre centímetro cúbico, entonces, ¿qué humedad tiene el suelo expresada en peso? ¿Cuál es la porosidad del suelo? ¿Y cuál es la porosidad saturada, su porosidad saturada con aire? Ya, muy bien. Listo, entonces primero nos están dando los datos del núcleo, ¿sí? Este es un equipo que se utiliza para hacer estos ensayos, ¿no? Por lo general es un cilindro que tiene 10 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura, ¿sí? Entonces nos permite calcular un volumen estándar. Aquí es igual, ese sería un volumen total, ¿verdad? Es como yo calculo el volumen de un cilindro igual a área de la base por altura. ¿Cuál es el área de, un, de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por radio al cuadrado por altura, ¿sí? Entonces el volumen total en este caso vendría siendo pi por 5 al cuadrado, no, por 10. Y eso me va a salir en centímetros cúbicos, que sería mililitros, ¿no? Entonces tendría pi. No me confirma si te sale 785.4 más o menos. Redondeando, ¿no? Sí, sale eso. Bien, muchas gracias. Entonces, ese sería el volumen total de la muestra, ¿verdad? Es decir, este volumen es igual a volumen del aire más el volumen del agua más el volumen del suelo seco. ¿Sí? Hasta ahí. ¿No? Luego nos dice que la masa de sólidos es de tal, es decir, nos da la masa del suelo seco, ¿no? Que es de, ¿dónde está? De 1465 gramos. Sospechoso, a ver, ese volumen está muy pequeño para esa masa. A ver, 10 y 10 sería 5. Bueno, ya. Ya. Sospechoso, bueno, bueno. Ya 1600 tiene una masa. Ah, nos dan la masa, ¿no? Aquí está la masa. La masa total tiene una masa de 1640 gramos. ¿Sí? Esta masa total va a ser igual a la masa del suelo seco más la masa de agua. ¿Sí? La masa de aire, vamos a decir que es especial. ¿Sí? Y la densidad, ¿no? Que nos dan, que es de partículas, es decir, es densidad de masa. Vamos a decir que es densidad de en base seca, es decir,
va a ser 2.66 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Vamos a asumir que esta densidad es masa de suelo seco sobre volumen de suelo seco. ¿Ya? Y nos dice qué humedad tiene el suelo expresada en peso. Pues vamos a calcular la humedad. Entonces, para calcular la humedad, no está facilito. Necesito yo la masa del agua y la masa del suelo. ¿Sí? Entonces, en teoría, esta humedad, si te das cuenta, puede excederse, ¿no? del 100%, en teoría. Por lo general, nunca, o sea, un suelo en la vida real no va a tener que cambiar, a menos que llegues al punto freático. Listo, entonces, masa del agua, ¿cómo calculo? De aquí, no de espejo. Entonces, masa del agua es igual a 1690, que es la masa total, menos la masa del suelo seco, que es 1465. ¿Sí? Y eso me sale 225. Entonces ya tengo este dato. Entonces sería 225. Dividido para masa del suelo seco queda 1465. Calculo eso y divido para 10. Perdón, y multiplico por 100. Y este tiene una humedad de 15%. 15.36%. ¿Sí? Luego me dice cuál es la porosidad del suelo. Entonces, ¿a qué le igual la porosidad, Daniel? La porosidad es igual al volumen del vacío sobre el volumen total o el volumen del agua más el volumen del aire sobre el volumen de los sólidos más el volumen del aire más el volumen del agua. Exacto. Sí, muy bien. Entonces, para eso necesito el volumen de vacío. ¿Sí? Entonces, el volumen de vacío, yo sé que es igual al volumen del agua más lo que tú dijiste. Volumen total yo ya tengo, ¿no? Es este de aquí, 785.4 mililitros. 5.4 mililitros. Ya, ese es el volumen total. ¿Sí? El volumen de vacío yo lo puedo calcular por diferencia. ¿Sí? Si a mí me dan la densidad, que es densidad en base seca, yo puedo calcular el volumen de el sólido. ¿Sí? Entonces el volumen del sólido va a ser 1465 por 2.66. ¿No? Por ahí es lo que decía que no me estaba cuadrando. Por 2 puntos. No, sería dividido, ¿no? Para que se anule gramo con gramo. ¿Sí? 1465 dividido por 2.66. No, entonces el volumen del suelo seco es 550.75. ¿Sí? Entonces yo como calculo la porosidad sería este valor de aquí, que sería 785.4, ¿no? Menos el volumen del sólido, que sería 550.75, ¿no? Y divido para 785.4 y me sale el resultado. ¿Cuánto me sale el resultado, Alejo? Dame un segundo. 785.4 del sólido 575 y esto lo dividimos para 785.4. A mí me salió 0.29. Ya, muy bien. ¿Sí? Sí está bien. 0.29. ¿Ya? Y me dice, ¿cuál es su porosidad saturado con aire? Es decir, que únicamente yo tengo aire en vez de agua. ¿Sí? La porosidad saturado con aire. Entonces aquí tengo a este, a este volumen.
yo le tendría que restar el volumen del agua, ¿sí? Es como le resta el volumen del agua, el volumen de aquí. Entonces, veamos, es que menos 200, más 225. Entonces sería 550.75 menos 225. Vamos a asumir que la, que el agua tiene densidad 1, ¿no? Eso es de cajón. Entonces, al de arriba le tendríamos que restar 325.75. ¿Sí? Entonces sería 785.4 menos 300 y pico sobre 782.4. Entonces, saturado con aire, me queda una porosidad de 0.58. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué le resté aquí? Porque aquí le resté el volumen del agua, ¿sí? Entonces no hay agua. Entonces eso sería. ¿Alguna duda, Alejo? Sí, Ricky, discúlpame, como estaba notando, no le entendí muy bien lo que hiciste para el último literal. Ya, aquí me dice cuál es su porosidad saturado con aire, ¿no? Saturado con aire significa que yo no tengo agua, ¿sí? Por lo tanto, en el volumen del vacío no va a entrar el volumen del agua. Por lo tanto, el volumen del agua yo le Ah, resto, ¿sí? Entonces le resto y aquí me queda 0.58, ¿sí? listo, Ricky, muchas gracias. Ya, entonces hasta ahí. Vamos con un poquito de más de teoría. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy. La próxima clase seguimos haciendo más ejercicios y un poco más de teoría. Sí, este tema no es complicado. Sí, de aquí en adelante las clases ya no son tan pesadas.